¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Miran hará lo que quiera Fusun? ¿Podrá Cian demostrar su inocencia? ¿Azize matará a Cian? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Miran reúna a Umut, Baby y Rayyan, no olvides compartir nuestro video. Fusun ha llegado tan lejos que ahora Umut secuestra y usa al bebé para justificarse. Quiere que Miran arroje la muerte de su padre a su tío Cian. Sin embargo, Miran hará este trato con Fusun y pondrá una trampa diferente y absolverá a su tío y tomará a su hijo de Fusun. Mientras Miran hace esto, Azize, Cian y Frat pueden ayudarlo. Cian, por otro lado, se esforzará por deshacerse del sello de asesino de hermanos que puso Fusun. Esta vez, Miran y Cian, que se da cuenta de que su tío no es culpable, estarán juntos y tratarán de neutralizar a Fusun. Mientras Miran está haciendo todos estos planes, el hecho de no traer al bebé Umut de inmediato hará que Rayyan se sienta desesperado. Rayyan quedará devastada cuando se lleven a su hijo recién reunido. Pero Miran tendrá que ser paciente para salvar a su hijo y vengarse de Fusun, que se da cuenta de que es el asesino de su padre. El hecho de que Miran se lo tome tan despacio enfurecerá a Rayyan y encontrará la solución para acudir a su tío Cian. Cian lo calmará y prometerá llevarle a Umut lo antes posible. Mientras Cian y Miran colaboran, Azize, que cree que Cian es el asesino de su hijo, buscará una oportunidad para matarlo. Pero Miran puede contarle a Azize todo lo que ha sucedido y pedir ayuda. Si ocurre tal situación, Azize puede hacer intentos inconscientes de Miran para salvar al bebé Umut a expensas de su vida. Debido a que a Rayyan le dolerá mucho culparla, ella pensará que ella es la culpable de todo lo que pasó en Azize. Si se entera de los planes que regresan después del Fusun, será un desastre. La muerte se acerca para algunos, y otro episodio emocionante les espera a ustedes, nuestra valiosa audiencia. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Rayyan dio a luz a su bebé. Sin embargo, no puede soportar esto porque dio un parto muy difícil. Sin embargo, lo que hace el Dr. Turan, lo salva. Pero todavía se encuentra en estado crítico. Las cosas se complican en Midyat. Caspian ahora está muerto. Miran se enteró de esto y vino a Midyat. Y después de la oración fúnebre, lo llevan al cementerio y lo entierran. Todos están muy molestos. Mientras arroja tierra a la tumba, la policía trae a Cian. Todos piensan que Cian mató a Azar. Sin embargo, Cian grita, diciendo que yo no maté a mi hermano entre todos. Más tarde, la policía se lleva a Cian desde ahí. En ese momento llega el trabajador Erkan y los hombres de Fusun lo persiguen. Se escapa y le dice a Miran que me busque. Todos van tras él, pero no pueden atrapar a Erkan. Especialmente Frat no cree que Cian haya matado a Azar y lo comparte con Miran. También cree que Frat tiene razón y cree que hay algo en este negocio. Después del funeral, se dirige a Estambul para regresar a Rayyan. En Estambul, Zera espera junto a su hija. Está al tanto de todo lo que pasó. Sin embargo, no podía dejar a su hija e irse con su marido. Está muy molesto. Mahfuz está a su lado y trata de consolarlo. Azize siente el dolor de perder a su hijo muy profundamente cuando está con su hijo. La situación de Rayyan sigue siendo grave. El Dr. Turan ha decidido despertar a Rayyan, que lleva 2 días sin recuperarse. Sin embargo, no sabe qué pasará. Aunque intenta consolar a Miran, también se asegura de ser consciente de la gravedad de la situación. Luego van juntos a ver al bebé Umut. Miran Umut no quiere tomar al bebé en sus brazos. Primero sale, diciendo que debe tomarlo en brazos de su madre. Zera está esperando afuera y Miran está muy enojada porque no quiere tomar al bebé en sus brazos. Después, piensa que esto le pasó a su hija porque maldijo a Miran antes y llora. Miran intenta consolar a Zera. Ahora han comenzado a esperar a que Rayyan se acerque a él. Tras las palabras de Zera, Miran va a ver al bebé y lo toma en brazos. Opi toma al bebé en sus brazos y siente alegría y tristeza por un lado, y lágrimas brotan de sus ojos. Y Umut se disculpa con el bebé por no haberlo abrazado antes. En Midyat, Fusun se movilizó para encontrar a Erkan. Todo se revelará con Erkan. Porque Fusun secuestró a sus hijos y a su familia. Y usando esto, atrapó a Cian y Azar. A Fusun le preocupa mucho que no encuentren a Erkan. Miran ya no puede soportarlo y se dirige a Rayyan. Hace palabras de amor para ayudarlo a cobrar vida. Le trajo el aroma de Umut. No dejará su mano ni por un momento. Y en ese momento, Rayyan vuelve en sí. En Midyat las cosas son muy complicadas. Cuando Yaren habla con su madre Andan, no cree que su padre haya matado a su tío.
Dan cuenta que Afife lo vio y le dice que no sabía qué hacer. Cian, por otro lado, le cuenta a la policía todo lo que ha experimentado. Sin embargo, actúa de acuerdo con la declaración que Afife le dio a la policía. Cian solo quiere una cosa. Eso es para reunirse con Miran. En el hospital, Ryan ha cobrado vida. Sin embargo, quiere salir de la cama pensando que algo le ha pasado a Umut. Incluso si Miran y el médico quieren reinvertir a Ryan, no pueden. Y Ryan Umut va a ver al bebé y lo toma en brazos. Con la muerte de Azar, Afife estaba muy conmocionada. Simplemente no se puede recuperar. Entró en la habitación de Azar y no quiere irse. Actúa con el dolor de perder a su hijo. Dice que su hijo mató a mi hijo, especialmente al recordarle a Nasu sus hijos previamente perdidos. Mientras Ryan y Umut están felices por el bebé, sienten el dolor de perder a Azar por dentro. Cuando Azar la ve tan triste en la cabeza de Ryan, le da moral y la ayuda a recuperarse, mientras Ryan se despierta y pregunta por su bebé. En ese momento, el médico llega con un bebé Umut en brazos y le da la buena noticia de que será dado de alta. Ryan se da cuenta de la infelicidad de su madre y le pregunta por qué sigue triste. Ryan luego llama al video del padre de Azar y le pide que vea al bebé Umut. Pero el teléfono suena frente a Nasu y Afife. Afife permanece en silencio cuando Nasu le dice cómo dar esta noticia. La postura tranquila de Afife asusta mucho a Nasu. Cuando Ryan tomó a Umut en sus brazos, ahora estaba más feliz que todos. Sin embargo, la preocupación de todos es cómo se encontrará Ryan cuando informen que su padre Azar está muerto. Sin embargo, el mal no les falta. Fusun todavía está llevando a cabo algunos planes. Y lo probará en Umut primero. Mientras Umut acaba de nacer, Fusun planea secuestrarla. El turno ha comenzado ahora. Cuando Ryan dice que el abuelo Azar te está esperando en cada conversación con Umut en el camino, Miran no puede quedarse más, detiene el auto y le cuenta a Ryan lo que sucedió. Ryan no puede creer lo que escuchó. Va a la mansión corriendo y los recuerdos siempre le vienen a la mente. Cuando llega a la mansión grita diciendo padre. Cuando llegó Ryan, Esma y Nasu la conocieron. Cuando Esma da sus condolencias, va a la habitación de Azar gritando. Afife todavía está esperando en la habitación. Ryan pasa algún tiempo abrazando las pertenencias de Azar en su cama. Quiere que Umut lo envuelva en la ropa de Azar y sienta el olor. Afife, por otro lado, aprisionó su dolor hasta que llegaron. Y cuando llegan, comienza a llorar. Posteriormente, Ryan visita la tumba de Azar. Tiene un pequeño problema con él y le dice que tanto Umut como él son buenos. Afife sale de la mansión. Tanto Afife como Miran van a Cian. Cian le cuenta los eventos a Miran. Pero Afife no le cree. Miran cree que Cian está diciendo la verdad. Cuando Miran dice que Azar recibió un disparo en la espalda, Afife recuerda lo que Azar había dicho antes. Ryan se entera de su madre que fue Cian quien le disparó a su padre. Sin embargo, Ryan no cree en esto. Por la noche, Miran reunió a todos en casa. Y como el nombre de la identidad de Umut, lo hizo escrito como Umut Azar Sadoglu. Todos están muy felices de que el nombre de Azar conviva con Umut. Al día siguiente, Frat llega a Miran y le dice que se enteró del paradero de la familia de Erkan. Miran toma la dirección y se va inmediatamente. Afife también cambia su declaración de que Cian mató a Azar antes. Cuando Miran se entera de esta situación, inmediatamente llama a Afife y está muy enojado porque hace tal cosa, sin darse cuenta de él. Miran va con la familia de Erkan pero se va sin saber nada. Los hombres de Fusun también están alrededor. Informarán inmediatamente a Fusun. Fusun da órdenes para asegurarse de que nadie entre ni salga de allí. Cian salió de la cárcel y volvió a casa. Hay los zapatos de Azar en la entrada de la mansión cuando llega. Cuando los ve, no puede evitarlo, agarra los zapatos y llora. En ese momento, Nasu ve y se enoja, diciéndole ¿qué estás haciendo aquí? Sin embargo, Cian dice que no le preguntaste a Nasu ni siquiera si me lo hiciste a mí. Miran se perdió la cita del médico con Ryan. Por eso Ryan está muy enojado con él. Mientras tanto, Cian llama a Miran. Cuando Cian y Miran se encuentran, Cian le dice que no se excluya de este negocio. Mientras tanto, Erkan llega a Miran. Sin embargo, cuando Fusun llama a Erkan y la amenaza con su familia, ella deja de ir a Miran. Mientras huye, Miran lo ve y va tras él. Miran lleva a Erkan a una casa vieja para que lo atrape y lo platique. Mientras tanto, informa a Afife. Después de que llega Afife, hacen hablar a Erkan. Fusun, por otro lado, comenzó a preocuparse cuando escuchó que Miran había secuestrado a Erkan. En ese momento, el bebé de Umut tenía fiebre y Ryan lo llevó al hospital.
Cuando Miran llega a casa por la mañana y no puede encontrarlos en casa, se preocupa. Cuando se entera de que Umut va al hospital, se pone muy nervioso. Ryan viene justo cuando los persigue. Está muy enojado y abofetea a Miran diciéndole que no estabas ahí cuando más lo necesitábamos. Ryan dice que ya no debería actuar así y que debería renunciar a la venganza. Sin embargo, Miran dice que los dos estamos muertos, diciendo que no puedes renunciar a esto. Y Ryan dice que o nos perderás o te perderemos, no pudiste convertirte en un padre para nosotros porque hiciste estas cosas. Si no piensas en nosotros, ve a su habitación, diciéndole que seré a la vez madre y padre para mi hijo y ella se enoja y se va a su habitación. Miran no sabe qué hacer. En ese momento, Miran recibe noticias de que Afife hará un gran plan. Por otro lado, Afife convocó a Fusun y Cian a una casa vieja. Diciendo que Erkan está dentro, los lleva adentro y cierra la puerta inmediatamente. Justo cuando va a echar gasolina y arder, Miran crece y Nasu lo sigue. Y mientras Nasu y Afife discutían, Miran se entera de que Erkan le disparó a su padre. Sin embargo, debido a que Afife está sosteniendo un arma por su cuenta, es muy complicado y nadie más que Miran escucha esto. Mientras tanto, Fusun ordenó a sus hombres que secuestraran a Umut y los hombres de Fusun entraron en la mansión de Umut. Ryan toma a Umut y va al ático y busca a Miran. Miran está muy preocupado y se va sin decírselo a nadie. Los que están allí están muy preocupados y no pueden entender por qué actuó de esta manera. En el camino, Ryan vuelve a llamar. Sin embargo, en ese momento, los hombres de Fusun encuentran a Ryan y toman al bebé Umut de su mano. Miran aún no ha llegado a la mansión. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir el video de nuestro abuelo con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Erkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.